exacto. Y si no lo quitéis, pues si no, así vosotros podéis hablar con ellos. Yo veía un poco lo que estabais comentando. Sí, acompaña. Sí, porque es cierto que sois. Nada, no hay problema. Exacto. Lo bueno que tienes es que no hay problema. Puedes sentarte en el orejero. Básicamente, algo que decíais, ¿no? que me ha parecido interesante es cómo intentáis personalizar, ¿no? Personalizar los proyectos y cómo os arriesgáis con eso ahora mismo, por ejemplo, porque claro, tú cuando, sobre todo también con una apéndice que era cuando reformáis este local que hemos visto, esta reforma última, a mí me parece interesante, ¿no? Como acometes con lo que hay, te tienes que amoldar, respetar partes de ese proyecto y, como decías, y nos han dejado, ¿no? Nos han dejado meterle mano, entre comillas, a esa zona, ¿no? Para que la personalicemos. Claro, convivir con todo lo que existe, respetar lo que existe, meter mano, que además destaque, pues es complicado, ¿no? Y un guiño solo, pues como lo decía antes, sin unos buenos profesionales que acometan, que confiéis en ellos, que lancéis, que pues todo esto no sería posible, ¿no? Tanto como lo que decía Jaime. Pues eso, ¿qué importancia veis, ¿no? El tema de acoplar en la obra, y empiezo por Sergio, porque tú aportabas esa parte más organizada, ¿no? Hemos respirado mucha organización esta tarde, ¿no? Hemos visto desde el concepto proceso que apostaba Sergio, el que apuntillaba Elo, evidentemente Jaime con todos esos proyectos que ha llevado a cabo sin un método, sin un proceso. ¿Hasta qué punto, Sergio, ves tú esta combinación y el convivir? Fijaros, ya os habéis sentado un poco, ya me lo habéis dejado aquí al lado, al constructor, os habéis puesto todos ahí en equipo, ya lo tenemos aquí un poco olvidado. ¿Qué podíamos aportar? Es importante eso que decía, ¿no? El convivir, construcción, con ese método, con ese proceso. Sergio, tú mismo, empieza tú. En nuestro caso, quizá el tema organizativo que comentaba antes Luis es fundamental, ¿no? Un poco los proyectos que habéis visto, el tiempo es la clave fundamental siempre, ¿no? Entonces, cuando hablamos de arquitectura modular industrializada, se comprime muchísimo todos los tiempos, pero hay un trabajo inicial muy importante, ¿no? de colaboración desde el primer momento con el cliente, quizá más implicación por parte del cliente al inicio que en la arquitectura y en la construcción tradicional, y del fabricante, ¿no? El fabricante y todo su equipo técnico desde el minuto uno está con nuestro equipo en el estudio colaborando y trabajando. Entonces el proyecto se tiene que definir muchísimo más antes de arrancar, porque una vez que arranca, pues es lo que veíamos, es casi como cuando encargas un coche a Alemania, ¿no? Lo encargas con los extras que quieres, pero en el momento que está encargado ya no puedes decir, no, es que el asiento lo quiero verde en vez de rojo, ¿no? Entonces, quizás es un poco la diferencia, con lo cual la organización de los tiempos, de los acopios, un poco toda la presentación tan interesante que ha hecho Luis, va muy en esa línea de cómo en fábrica tienen que tener todos los procesos controlados, con la suerte de que quizá variantes como el tiempo a nivel climatológico, etcétera, no existen. Es decir, que en el momento en que empezamos la fabricación es continua, no hay interrupciones en ese sentido. Pero a la vez, yo creo que es fundamental también esa personalización y esa industrialización abierta, donde cada proyecto puede ser más adecuado al cliente y al fin que tenga, ¿no? Jaime, sí, se ve. Jaime, tú por tu experiencia, también cómo ves este concepto de arquitectura, un poco cómo ves también lo que estamos comentando, apórtame algo tú. Si empiezo a hablar, reventaré el tema porque soy muy crítico con la arquitectura modular y con estos conceptos. Lo siento, pero no es que quiera ser polémico, Sergio, pero soy muy crítico. Acabamos de hacer tres chalets modulares de unos 180 metros y la verdad es que el proceso ha sido muy rápido de construcción, pero el proceso de diseño ha sido enormemente largo. Meses discutiendo con la compañía de prefabricados, con la compañía para justamente definir todos los planos y tal. El constructor con ganas, porque al final tiene que haber un constructor, con ganas de entrar y no podía porque no estaba todo definido, vuelta y vuelta, y mira que trabajamos con el BIM, total,
hemos estado 6 meses preparando el proyecto cuando habíamos podido haberlo hecho en 2. Y sí, es verdad, el proceso de construcción ha sido muy rápido, pero al final el cliente, que al final es el que paga a todo el mundo y paga la fiesta, dice, oye, realmente no encuentro las ventajas. Cuidado, sobre todo porque estamos en el Levante español, en una zona geográfica donde tenemos 300 días de sol al año, jornadas de trabajo de luz diurna desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde, o sea, se puede trabajar perfectamente. Yo siento ser un poco polémico con esto, algunos amigos ya saben mi opinión y profesionales. En determinadas zonas sí, en determinadas zonas donde el tiempo es muy acotado, en Ibiza, en Asturias, donde yo también hace años que hice un proyecto y construí una casa, con un frío invernal, con inclemencias meteorológicas graves, con problemas de restricción de horarios, sí, pero en otras zonas la verdad es que mejor tajo que el tajo de la obra, ¿no? No hay que contratar trailers, no hay que contratar esas grúas tremendas para levantar esos pesos, los trabajos se hacen in situ, la visita de obra pues a mí me resulta incluso más agradable yendo al sitio que no a un almacén, ¿eh? Ya he dicho que quiero ser un poco polémico, pero esa es mi experiencia personal y profesional y entiendo que pueda ser interesante esto, pero bajo mi óptica de momento va a ser, por lo menos en la zona donde nosotros trabajamos, muy residual, muy minoritario este tipo de proyectos. Porque si no, has puesto la imagen del Forte, eso fue impresionante, ¿no? El modelo T y el sector del automóvil. Pero yo en este momento, en España o en la zona geográfica donde más trabajamos, en la costa, no veo esta capacidad de industrialización. Lo siento, quizá a lo mejor estoy un poco anclado en el pasado, pero no lo veo. Yo estoy de acuerdo con la polémica, porque además creo que es interesante generar debate. Yo siempre he dicho que es una opción la industrialización, ¿no? No se trata de evangelizar a nadie ni de, por supuesto, imponer ningún sistema. Sí, estoy de acuerdo con Jaime, ¿no? Que al final la arquitectura se tiene que construir de la forma que sea y se tiene que tocar, se tiene que pisar y se tiene que ir a obra, ¿no? Pero sí pienso que no es un tema solo de climatología, es un tema también de futuro, en el sentido de que países donde la construcción, por suerte, creo que es más avanzada que aquí, como es Japón, como es Escandinavia, como es Reino Unido, donde todos creemos que son referentes tecnológicos a muchos niveles, se lleva industrializando y se lleva haciendo arquitectura modular desde hace 60 años, ¿no? Hasta el punto que en Japón, por ejemplo, Toyota hace el 30% de las viviendas de Japón, igual que hacen los coches, ¿no? Pero sí creo que es interesante también lo que has apuntado, en el sentido que el hecho de que un edificio sea modular o sea una fábrica no debe de perder toda esa esencia de tradición y de arquitectura de verdad, ni mucho menos, ¿no? Ni la frialdad, ni el hecho de materiales, ni el hecho de que al final es un edificio, ¿no? Y que se tiene que vivir y que hacer vivible, ¿no? Nosotros en la parte de industrialización creemos en la parte en la que podamos hacer trajes a medida industrializados. Es decir, que la industria se tiene que ser personalizable y nos tiene que permitir... Los costes de la mano de obra están subiendo, o sea, hay una escasez de operarios capaces de hacer los proyectos que hacemos y al final industrializar esa parte de una manera flexible para poder hacer un traje a medida lo más industrial posible y con una menos dependencia de mano de obra, que podamos utilizar la mano de obra para aquello de más valor aporte, pues es un buen camino en el que podemos trabajar todos juntos. Sí, solo un apunte a raíz de lo que dice Lluís. Hay gente que dice que la nueva crisis en España va a ser por falta de mano de obra, ¿no? O sea, que al final estamos otra vez viviendo un pequeño boom, cometiendo errores del pasado y empieza a costar mucho encontrar otra vez industriales y gente que en obra tenga tiempo y capacidad para ejecutar, ¿no? Bueno, yo me quedo con lo de crisis, no lo he oído. Yo no creo en las crisis, yo creo en momentos que se manejan económicamente y funciona, y esto está bien. Pero quiero decir que yo, lógicamente, me quedo con la polémica que suscita
Jaime porque conozco cómo trabaja y evidentemente yo sabía que él iba a aportar su parte. Pero yo me quedo con esto, con ese equilibrio, ¿no?, que aporta Luis y dice, oye, pues sí que tiene que haber un equilibrio, ni todo ni nada, pero sí aportar esas partes ordenadas en el trabajo y, como no, esa otra manera que defiende en este caso lo que defendías de la modulación de la vivienda, porque es otra manera también, evidentemente, y hay maneras en las cuales hay que aportar y claro que sí, es otra manera, ¿no? Yo también estoy contigo que también se puede hacer así, como no, y defender el mejorar lo que ahora se hace, claro que sí. Pues bueno, vamos, si no tenéis ninguna consulta, vamos a pasar ya al salón porque vamos a seguir charlando allí y damos por concluido la cita de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias. Art Deco, la exclusiva pasarela de tendencias en el Teatro Goya de Marbella. Un evento posible gracias a Grupo Puma, las mejores soluciones y sistemas constructivos sostenibles. Sluter Systems, referente mundial en sistemas para la colocación cerámica. Crespani, innovación, diseño y calidad en grandes formatos cerámicos. Aldes, soluciones en ventilación y confort térmico que disfrutan más de 42 millones de personas. Geflor, líder en pavimentos vinílicos con presencia en todo el mundo. Olivari, innovación y diseño italiano en la fabricación de manijas. Vitrea, domótica, sistemas inteligentes e instalaciones para cualquier proyecto. Espacio Bospan, filosofía Via Bitsur, luminarias de diseño y experta en proyectos de iluminación. Villeroy & Bow, la porcelana más innovadora, estética, elegante y funcional. Papertex, innovador papel pintado autoadhesivo textil con infinitas posibilidades. Y Tom, el hormigón celular con elevadas prestaciones para personalizar cualquier proyecto. Art Deco, el escaparate de tendencias para el prescriptor. Antonio, cuando... Antonio.